Plano les saluda Marvin Espinal. Más de 100 hondureños han muerto en el exterior en el 2010. Más de 100 hondureños han fallecido por diferentes causas y 139 fueron detenidos en el exterior hasta agosto del presente año, según informes oficiales de la Cancillería. También se reporta la desaparición de 59 migrantes hondureños, 4 amputados, 15 enfermos, 113 fallecidos y 1 herido. En el informe sobresale la masacre de migrantes en un rancho de Tamaulipas, México, donde hasta la fecha han sido repatriados 23 cadáveres de hondureños. Pero las autoridades presumen que podrían haber más de 7 porque aún falta por identificar más cuerpos sin vida en la morgue del Distrito Federal. Organismos humanitarios estiman que los flujos de hondureños migrantes, en lugar de disminuir, han aumentado, especialmente en busca de mejores condiciones de vida. El Centro de Atención del Migrante Retornado, CAMR, a cargo de Sor Valdet Villeman, registra hasta la fecha 20.479 migrantes hondureños deportados por la vía aérea y también se indica que este año han sido deportados 21.204 hondureños por la vía terrestre, especialmente de México y Guatemala. Los informes establecen que solo en el presente mes han sido deportados 1.695 hondureños y 720 arribaron a la capital y 975 a San Pedro Sula. Los peligros que los hondureños asumen en la decisión de viajar por la vía terrestre se arriesga a soportar las inclemencias del clima, asaltos, robos, violaciones sexuales y hasta ejecuciones por grupos criminales que operan en el suelo mexicano. Honduras rezagada un 50% en objetivos del milenio. Honduras muestra también rezagos importantes en un poco más de la mitad de las metas planteadas para el 2015 en los objetivos del desarrollo del milenio ODM, según el tercer informe del 2010. Estas son las condiciones que tiene el país y esto pues dificulta la situación de las personas que viajan y que corren riesgo de perder la vida. Y la situación dentro del país pues continúa en extrema pobreza y también la economía no ha logrado recuperarse de la crisis económica del año pasado y antepasado, derivada de la crisis política y también de la recesión económica que sufre los Estados Unidos. Para abordarlo, estos temas tan importantes sobre la situación de los migrantes, también la situación de la niñez, muchas personas, los niños, a medida pasa el tiempo, pues van existiendo muchos más casos de personas menores de edad que también migran a los Estados Unidos y también cuáles son las condiciones de derechos humanos que ellos tienen y los riesgos que sufren y las labores de protección que se tratan de dar. Esos temas los abordaremos junto a nuestros distinguidos invitados del día de hoy. Para iniciar, pues les presentamos y le damos la bienvenida a la hermana Valdet Villeman, directora del Centro de Atención del Migrante Retornado. Muy buenos días, hermana. Buenos días, gracias. También, igual forma, al fundador y director de Casa Alianza, don José Manuel Capellín. Muy buenos días, don José Manuel. Buen día. Y también al abogado Celso Alvarado, coordinador de proyectos de CIPRODE. Muy buenos días, abogado. Buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, me gustaría iniciar con usted, hermana. Ve la situación que hay ahorita con los migrantes. ¿Cómo ha cambiado después de la masacre tan publicitada que se dio de Tamaulipas, esta tragedia que cubrió pues, los espacios mediáticos? ¿Cómo ha cambiado la mentalidad de las personas que viajan a Estados Unidos después de conocer ahora los riesgos y haber visto esta tragedia? Infelizmente, la matanza de México hubo una positiva y negativa. Positivo es que la gente hondureños están tomando conciencia de la realidad de la ruta migratoria. No es sencillamente decir, bueno, me voy y listo, pero todos los riesgos que ocurren en esa ruta migratoria. Y muchos de ellos podemos decir que 10% de la población que sale para Estados Unidos viene hasta nuestra oficina y pedir orientaciones. ¿Cómo hago para llegar bien tranquilo allá? ¿Cuáles son las casas de inmigrante que tenemos en la ruta migratoria? Los teléfonos de los cónsules, las direcciones de los cónsules en la ruta migratoria, desde saliendo de Guatemala hasta llegar a Estados Unidos, en la frontera con Estados Unidos, cuáles son los riesgos. Entonces, nosotros orientamos a essas personas. Entonces, a partir del mes de agosto, la gente está tomando más conciencia de esto.
Primeiro, não importava que ia, sem orientação nenhuma, as dificuldades que sofriam. Agora parece que o povo hondureño está tomando consciência que não é sencillamente cruzar a fronteira. Tem que passar por muitas coisas e muitas coisas muito difíceis na vida de cada um. Então, é isso que estamos analisando a partir desse momento que há chegado os corpos. Não, em um momento que nós outros tivemos aí recebendo os corpos, a gente começou já a tomar consciência de esta ruta que é tão peligrosa e tão violenta para todos os latinos, não somente para os hondureños, todas as pessoas que fazem a ruta migratória. Sí, pero en comparación al año pasado la tendencia siempre es la misma, de que va incrementándose la migración. Lo único es que ahora tratan de informarse más las personas migrantes antes de viajar. Sí, las deportaciones han disminuido. No ano passado atendemos 25.000 hasta 31 de diciembre. Este ano vamos mais de 21.202 hasta a fecha do dia de ayer. Não, estamos em um mês para terminar o ano. Não vamos chegar a 25.000, não. Porque eu penso que os hondureños não estão mais conscientes, mas não estão deixando de sair. Estão mais conscientes da ruta migratória, pero estão vendo as necessidades, tomando mais precauções nessa ruta migratória. Estão saindo, não sei quanto, há 2 anos que hicimos um levantamento de quantos migrantes saíam aí em água caliente, por água caliente solamente, e tivemos 25 hondureños por hora, não que saía. E nós outros estamos vendo, entrante em janeiro, vamos estar na fronteira com água caliente para ver quantos migrantes estão saindo. Pero por las necessidades básicas da economia de nosso país, estão saindo normal. Gente que está saliendo y está buscando esa ruta. Sí, don José Manuel, también se ha identificado que el sector de la niñez, sabemos que dentro del país tiene unas condiciones muy precarias. Vemos, por ejemplo, los malos resultados que ha tenido Honduras con el desarrollo de las metas del milenio. Entonces, hay una situación muy difícil que eso promueve también de que se vaya incrementando la inmigración de personas menores de edad. Y estas personas sufren muchas veces de delitos sexuales, tratas de personas, son también abusados, se ponen a trabajar, son asesinados inclusive. ¿Cuál es la situación de los niños? ¿Cómo ve Casa Alianza esta situación que se da con las niñas en el país que obligan a irse del país? Bueno, abundando en los datos que decía Valdet, nosotros calculamos, de acuerdo a cifras más o menos oficiales, porque aquí nunca hay cifras reales, ¿verdad? Pero se habla de que entre 80.000 a 100.000 hondureños por año salen de Honduras buscando mejores alternativas de vida. De acuerdo a la experiencia propia de Casa Alianza y de grupos que trabajan temas de migración y también algunos récords de migración, se calculaba también de cerca del 8 al 10% del global de los migrantes serían menores de 18 años, serían niños. Estamos hablando aproximadamente de 8 a 10.000 niños por año. Las décadas anteriores a la década esta del 2000, quienes han estado migrando fundamentalmente siempre han sido los adultos. Primero eran adultos hombres, luego se incorporaron adultas mujeres y en esta década nosotros hemos visto que ha habido la presencia de niños. Cuando nosotros preguntamos a los niños por qué se van, hay varias razones. Una es violencia a veces en la casa, ¿sí? Me voy porque ya no aguanto más, pero también situación sobre todo de tipo económico, me voy porque no podemos vivir ya, o sea, y voy a ver cómo hago para mandarle a mi mamá o a mis hermanitos. Búsqueda de familiares afuera, es decir, que de repente están allá y que nunca regresaron y que incluso mandan dinero para que algún coyote lleve a los niños, etcétera, ¿no? Es decir, son razones económicas, son razones familiares, son razones también de abandono y de soledad, finalmente, del niño. Nosotros tenemos un equipo trabajando en la frontera primero era la frontera de Corinto, que está delante de
Puerto Cortés, frontera con Guatemala. Ahí durante prácticamente los 2 últimos años, o tal vez un poquito más, México ha estado deportando, porque hay que hablarla. La palabra es deportación, aunque siempre se dice de otras formas, pero en un bus, niños desde Tapachula, desde el programa que tiene ahí Migración de México, el albergue que tiene para migrantes, los niños eran o son deportados, pero eran deportados vía Guatemala para llegar a la frontera de Corinto. Con los últimos huracanes, o uno de los huracanes, se llevó el puente que está sobre el río Motagua, y entonces todos los migrantes tuvieron que volver otra vez a la frontera de la que estaba hablando Valdet, que es la frontera de Agua Caliente. Bueno, hago esta introducción para decir que 2 veces por semana, cuando las cosas funcionan bien, porque a veces tenemos la sensación, y esto no hay que entenderlo de manera negativa, pero es la realidad, tenemos la sensación de que los cónsules, nuestros cónsules, no están realmente haciendo todo lo que creemos nosotros que se debería de hacer, ¿verdad? Hay experiencias que de repente podemos comentar luego, Valdet tiene más información que la que podemos tener nosotros, pero nosotros nos damos cuenta de que los niños, por ejemplo, vienen a veces en condiciones, vienen en un bus. Esto es algo que hemos adelantado en relación al pasado, porque antes venían, todos los días llegaban autobuses con migrantes, hombres, mujeres y niños mezclados allí. Eso se prestaba para cantidad de situaciones no muy correctas, porque una niña, por ejemplo, que viene, sale el bus a las 3, 4 de la madrugada de Tapachula, viajas todo el día, llegas muy agotado a la frontera, y en ese trayecto, si una niña está con adultos, pues se presta a cualquier situación, no porque los migrantes sean malos, sino porque son humanos, y porque lo humano a veces también se convierte en malo, lamentablemente, en la relación, sobre todo de los derechos de los niños. Pero bueno, entonces llegan a la frontera y vienen por semana. Ahorita está llegando un autobús solamente con niños, a veces llegan 2 durante la semana, vienen unos 20, 25, llegan a la frontera, y ahí hay un equipo de Casa Alianza, está el INFA también con apoyo de UNICEF, apoyo de alguna organización internacional como CHF, que tiene sede aquí en Honduras. Estamos desarrollando un programa para atenderlos, pero tal vez lo que quiero decir es poner énfasis en que realmente hay muchos niños, no es justo, estamos hablando de 8 a 10,000. Segundo, que hay un programa de deportación de parte de México. Tercero, que hay un intento de dar respuesta para atender a estos niños que llegan, pero que vemos todavía demasiadas limitaciones. No creo yo que todavía el gobierno esté, y lo digo cuidadosamente, no creo que en este momento todavía el gobierno esté asumiendo la responsabilidad completa de recibir a estas criaturas, darles toda la atención. Hay un protocolo de repatriación de niños víctimas, por ejemplo, de la trata, pero víctimas de cualquier ilegalidad que se cometa contra ellos, y ese protocolo todavía no se está suficientemente cumpliendo. Entonces, bueno, es una situación delicada. Los niños no se van porque sí, o sea, no es que se van de excursión, no es que se van del país porque van de turismo, sino porque hay situaciones graves en el interior de la casa, graves desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la relación, porque de repente en Estados Unidos los esperan. Y termino. De acuerdo a datos que nosotros manejamos, un adulto hondureño, estamos hablando, vamos a poner una cifra hipotética de 100,000 hondureños que se van, pagan del orden de 3,000 a 5,000, incluso más dólares. Esto se ve que es un negocio realmente muy lucrativo y muy enorme, ¿verdad? Bueno, la pregunta que siempre hago yo es ¿qué puede pagar un niño? Es decir, un niño no tiene el recurso. Entonces, es cierto que algunos de los niños que se van, los familiares pagan un coyote para que se los lleven, pero en la práctica lo que ocurre es que ante cualquier presión de las autoridades de migración de cualquier tercer país, los niños quedan abandonados, otros niños viajan sin pagar nada, cuando son captados por adultos que van con ellos o por las propias mafias que están en la ruta, pues esos niños terminan siendo abusados, violados,
víctimas realmente de la trata con fines de explotación sexual, explotación laboral. El otro día estaba... Plano les saluda Marvin Espinal. Más de 100 hondureños han muerto en el exterior en el 2010. Más de 100 hondureños han fallecido por diferentes causas y 139 fueron detenidos en el exterior hasta agosto del presente año. Según informe, migrantes, en lugar de disminuir, han aumentado, especialmente en busca de mejores condiciones de vida. El Centro de Atención del Migrante Retornado, CAMR, a cargo de Sor Valdet Vileman, registra hasta la fecha 20.479 migrantes hondureños deportados por la vía aérea, y también se indica que este año han sido deportados 21.204 hondureños por la vía terrestre, especialmente de México y Guatemala. Los informes establecen que solo en el presente mes han sido deportados 1.695 hondureños y 720 arribaron a la capital y 900 oficiales de la Cancillería. También se reporta la desaparición de 59 migrantes hondureños, 4 amputados, 15 enfermos, 113 fallecidos y un herido. En el informe sobresale la masacre de migrantes en un rancho de Tamaulipas, México, donde hasta la fecha han sido repatriados 23 cadáveres de hondureños, pero las autoridades presumen que podrían haber más de 7 porque aún falta por identificar más cuerpos sin vida en la morgue del Distrito Federal. Organismos humanitarios estiman que los flujos de hondureños